A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos, es un gusto para mí encontrarme de nuevo con la audiencia de este programa, tanto en el canal 29 como en los otros canales de cable, así como en Facebook Live y en YouTube. Este es nada menos que el 25º programa de esta serie que se dedica a la lengua y a la cultura. Hoy tendremos, como siempre, noticias de eso y nos acompañará como invitado el diplomático y escritor Dr. Eduardo Mora Anda. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias de la cultura, la primera hay que decir que fue un éxito absoluto el tema de la Fiesta de la Luz. Ríos de gente encantada con las diferentes propuestas que hubo esta vez, ¿no? Tanto estas proyecciones sobre fachadas e iglesias, llamadas mapping en inglés, pero que son proyecciones audiovisuales de gran contenido artístico, como objetos de luz creados especialmente por distintos artistas para esta edición. Atrajo más de 3 millones, dicen los organizadores, de visitantes durante los 5 días, y además estuvo mucho mejor organizado que las veces anteriores porque hubo unidireccionalidad en las vías. Entonces, si la García Moreno y la Venezuela eran hacia el sur, la Guayaquil era hacia el norte, y eso permitía un flujo mucho más ordenado del inmenso número de personas que fueron estas noches a la Fiesta de la Luz. Felicitaciones al municipio de Quito y a la Dirección de Cultura por la organización. No quiero entrar en detalles, pero tal vez, y como le comenté al propio director, lo de Santo Domingo, la proyección sobre Santo Domingo no estuvo tan bien, sobre la iglesia de Santo Domingo. Me parece que hubo muchas imágenes de cliché. Además no tenían nada que hacer unas imágenes de unos mandriles, de unos chimpancés. Además muchas imágenes mexicanas sobre una iglesia que es pues una de las representativas del arte colonial quiteño. Pero eso queda para otro día y solamente doy ese dato. Por otro lado, quiero anunciarles un taller muy interesante, La fibra de la mirada, la imagen en la literatura y el cine. Esto va a ser dirigido por la escritora y crítica literaria Daniela Alcíbar Belolio y se inicia el martes que viene, martes 14 de agosto, estoy mal. Esto se inició ayer martes 14 de agosto, tenía confundidas las fechas, dentro de las actividades preparadas por el Centro Cultural Benjamín Carrión como parte de las actividades del verano de las artes de Quito. De manera que tal vez puedan ustedes alcanzar a las siguientes reuniones, es decir, mañana jueves y las otras 2 semanas, porque son 2 talleres por semana, martes y jueves, gratuito. La idea era acercar a un público no especializado algunos de los temas que tienen que ver con la imagen, tanto la imagen visual en el cine como la imagen como figura literaria dentro del
cuento, de la narración, de la literatura escrita. Respecto de temas de la lengua y de la cultura, estas son las noticias. Como he dicho siempre, por el verano las actividades son más bien escasas, pero quisiera referirme a un hecho, y es que acaba de pasar el Día Nacional de la Cultura. El 9 de agosto es el Día Nacional de la Cultura debido a que en ese día se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La fundación, como saben, fue hecha por el doctor Velasco Ibarra el 9 de agosto de 1944 y años después el general Rodríguez Lara en 1975 declaró que ese día, el de la fundación de la Casa de la Cultura, era el Día Nacional de la Cultura. Con gran acierto, además, se entregan ese día los premios Eugenio Espejo, los máximos premios culturales que entrega el Ecuador. Esto se realizó debidamente en este año. Ha habido cambios. Correa decidió que no los iba a dar todos los años, que los iba a dar cada 2 años, ha cambiado el reglamento a veces, y al comienzo era un solo premio y ahora se entrega a 3 personalidades distintas en las ciencias, que en esta vez fue el doctor Marcelo Cruz, en las artes y en la promoción de la cultura. Esto ha sido, pues es ocasión de entregar a alguien que se ha destacado a lo largo de su vida un premio económico. Además, el premio va con una pensión vitalicia que ayuda al mantenimiento de personas que han entregado y de instituciones que han entregado pues aportes a la cultura nacional. Precisamente la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que mantiene este programa, recibió el premio Eugenio Espejo hace algunos años, y no van a ver lo que ayuda esa pensión vitalicia, que es solamente de unos salarios mínimos vitales, me parece que son 5 ahora, que ayudan obviamente para mantener la institución, el edificio que se tiene, e incluso pagar algún salario, por ejemplo el del conserje. Esto es una gran ayuda para las instituciones que no tienen otras formas de vivir. Esto en cuanto a las noticias. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida vuelvo con el invitado de hoy. La vida de la academia. Bueno, como les había anticipado, está Eduardo Mora Anda con nosotros hoy día. Ya había estado antes en este programa. Él es académico de la lengua, diplomático de amplia experiencia, pero es sobre todo escritor y crítico literario, y por eso lo hemos traído de nuevo. La vez pasada nos anticipó que tenía un viaje para presentar en la República Dominicana este libro, Himnos, Cantigas y Romances, poemas japoneses por Eduardo Mora Anda, que iba a ser presentado en República Dominicana. Bueno, Eduardo fue a ese viaje y lo que queremos que nos cuentes cómo estuvo ese viaje, qué es lo que hiciste allí. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Gonzalo. Así que se realizó el viaje y la presentación. Se realizó el viaje y fue muy interesante. Debo indicar que la publicación del libro y la invitación obedeció a la generosidad de algunos académicos dominicanos que se entusiasmaron al leer mis poemas y decidieron publicarlo por cuenta de ellos. Sí, pues la publicación es una edición también dominicana, es dominicana, y muy bien hecha, Unicornio. muy bien diseñada. Ellos mismos la diseñaron. Ya. Lo cual me honra y además que resultó un libro muy estéticamente muy bonito. Bueno, en la República Dominicana realicé diversas actividades. Hubo primero la presentación de este libro en la Academia Dominicana de las Letras, que es como la corresponsal. Que es la corresponsal de la nuestra y de la española. Sí, ahí tuvo la gentileza de hablar el presidente de la Academia Dominicana, don Bruno Rosario Candelier, que es un erudito, con una cantidad de libros enorme. Y luego hizo un análisis del libro
el académico León David, que es uno de los escritores sobresalientes de la isla. Qué bien. La academia él tiene un prólogo o algo así. Sí, él puso unas palabras. Ese libro tiene un prólogo y una introducción a mi poesía, porque una la puso el académico dominicano León David. La otra la puso el escritor ecuatoriano Walter Franco. Ajá. Sí, de modo que hay un análisis completo de mi poesía y también de este libro precisamente, que es sui generis en el género de la poesía que incluye. Por el hecho de que son lo que llamas tú en el subtítulo poemas japoneses. Bueno, no solo eso. Primero recoge los himnos. Los himnos están inspirados en los himnos de Akenatón, en el Cántico al Sol de San Francisco de Asís, en algunos salmos hebreos. Esa parte es una parte más bien mística que recoge un gran amor por la naturaleza. Yo me crié en una hacienda de Loja, entonces tengo una sensibilidad especial para la naturaleza, para el campo, para los bosques, para los árboles. Están en tus recuerdos y eso te genera... Está en mi subconsciente y creo que es la mejor parte de lo que uno guarda, de mi pobre ¿no? ser. De tu ser. Sí. El amor por la naturaleza. El amor por y la le naturaleza. Cantas a la naturaleza. Canto a Dios y a la naturaleza, al Creador, parte. Igual que el Cántico al Sol de San Francisco, que es la primera poesía en italiano, ¿no? Sí. Y es de donde viene la palabra Laudato Si. Laudato Si, que comienza la encíclica del Papa precisamente sobre el tema de la naturaleza, ¿no? Sobre el tema de la ecología, que yo lo abordo ahí en un poema en que hablo de cómo vi cortar un árbol, que me pareció una tragedia, ¿no? Cómo dañaron el paisaje al cortar el árbol. Y al cortar bosques. Y la vida, y la vida, de la vida, y la naturaleza. Y nuestra preservación como especie que está en peligro. Claro, ¿no? está en peligro y no nos damos cuenta, no hay con suficiente conciencia y los gobiernos no hacen lo suficiente. Y yo observo con preocupación que además en el Ecuador no hay un culto del árbol. Se viene a Quito, se llega a las ciudades del Ecuador y faltan árboles. La mayoría de ciudades son arboladas. Creo que Quito está compensando eso, ¿no? He visto que hay algunos esfuerzos. En los últimos años, sobre todo, ya hay árboles que tienen 10, 15 años que ya se les ve, ya no son arbustitos, sino que empiezan a crecer. Y ahora con la época de los arupos, se notan muchos arupos en la ciudad, ¿no? Claro. Que son una planta lojana. Es una planta lojana. Un árbol lojano, sí, ¿no? Es un árbol lojano. Que antes solo había en Loja, pero que felizmente se ha extendido a toda la sierra y que florece. Antes florecía solo en el verano. Ahora también florece en febrero a veces. O a veces en diciembre, depende de que si hay un veranillo del niño un poco más extenso. Aunque es curioso, según el clima, el arupo el color de la flor es más intenso en los climas un poco más abrigados. Y más pálido en la altura. Más fríos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. No es tanto, no depende entonces del tipo de planta, sino de la temperatura a la que está. Sí. Ah, ya. Ajá. Entonces en Loja, en los valles abrigados, que hay arupos claro, hay arupos en Vilcabamba. En Vilcabamba, en Malacatos. En Malacatos. Sí. Qué interesante. Bueno, volvamos a la literatura. Sí. Nos podemos hablar de la naturaleza y podemos pasarnos en eso el resto del programa, porque es un tema tan interesante que estoy seguro que a ustedes también les apasiona. Pero dado que tenemos menos tiempo del que quisiéramos, pasemos a las cantigas entonces. Las cantigas es un género que yo he rescatado. Las cantigas realmente se hicieron en el siglo XIV, cuando el romance, el primer español, se estaba formando. Y había las primeras producciones. Alfonso X el Sabio, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita. Ahí comenzó la cantiga, que era un poema para cantarlo. Ajá. Por eso se llama cantiga. Pero más se desarrolló en Portugal realmente y en Galicia. Ya. Y entonces yo he recogido algunas, me han surgido algunas
cantigas, porque el poema ocurre, no es que uno lo quiere escribir, ocurre. A mí me pasa que se me da un poema, a veces no se me da nada, es del más rato menos pensado. Entonces la cantiga me salió en ese género, tal vez por mis lecturas, ¿no? Me gusta leer la primera poesía castellana. Y lecturas bien digeridas llevan después, aunque uno no sepa cómo y cuándo, a la producción literaria, ¿no? Y la parte de los poemas japoneses, a mí me impresionó mucho la lectura de un poeta medieval japonés que es Basho, que él escribió un libro que se llama Viaje a Tierras Hondas. El título es muy lindo, ¿no? Y fue un peregrino budista que recorría el Japón y inventó este género del haiku, que es un poema muy pequeñito, de apenas 4 líneas, que tiene que cumplir cierto número de sílabas y que tiene que ser muy sugerente, con pocas palabras. ¡Qué desafío! Es un género que en América Latina lo ha escrito Borges, algún otro autor argentino. Ahora he descubierto que hay una española que vive en el Perú que también escribe haikus. Ajá. Como ves, son muy breves. Muy breves. Pero son no sé sugerentes. Si alcanza la cámara a captar, pero cada uno de estos es un poema. Apenas 4 líneas, 2 líneas, 3 líneas son los poemas de Eduardo Mora, de los haikus en el estilo japonés. Pero cuéntanos entonces sobre estos. ¿Cuándo los escribes? ¿Cómo se te ocurren? El haiku no se me ocurre siempre, yo no tengo tanta facilidad para eso, pero se me dio un tiempo, ¿no? No es tan fácil como parece. Aquí lo cultivó Carrera Andrade. Ah, fantástico. Jorge Carrera Andrade escribió algunos haikus porque él estuvo en el Japón. Creo que como embajador. Como embajador, sí. Sí, aunque él al usar el español no usó siempre el número de sílabas que corresponden. Los haikus de Borges son más perfectos, pero son muy pocos. Muy pocos. Es que claro, tampoco es fácil. No es un género, hacer ese género. Es muy exigente. Si es que tienes que contar el número de sílabas y tienes que ser muy sugerente, no es tan fácil que te salga. Es la capacidad expresiva. Es maravilloso que hayas logrado y que tengas un libro cuya tercera parte está dedicada justamente a los haikus. Entonces lo presentaste en un acto en la Academia Santo Domingo, en Santo Domingo, Dominicana. Sí. Pero hiciste algo más también. También me invitaron a dar una conferencia hay una fundación que es para democracia y desarrollo. Es una fundación privada de un hombre que tiene mucho dinero, don José Luis Corripio, que es un hombre muy sencillo, estuvo ahí, pero él ha destinado parte de su fortuna a la cultura. Qué bien, ¿no? Y al desarrollo del pensamiento, en fin. Entonces auspicia conferencias y dio una conferencia sobre Borges. Es una conferencia un poco atrevida. Me decían que a María Kodama no le va a gustar. ¿Por qué atrevida? Porque el título es Borges paradójico, genial y pedante. Era controvertida la conferencia. Pero yo he leído mucho a Borges, así que podía atreverme a poner eso, pero en realidad es un homenaje a un hombre que me ha influido mucho. Era un hombre genial, pero al mismo tiempo pedante. Pedante es aquel que intenta aparecer más, que intenta molestar un poco a los demás. Intenta molestar a los demás. El pedante busca molestar, busca salirse de la norma, de lo adecuado, incluso a veces en la forma de vestirse, pero sobre todo en la forma de actuar, ¿no? Así es. ¿Cómo encuentras de pedante a Borges? ¿En qué se manifiesta su pedantería? ¿En la manera de ser o en la manera de escribir? En los escritos. En la manera de ser era un hombre muy sencillo. Ajá. Pero
Sí, tienen en sus escritos afirmaciones un poco cuestionables, ¿no? Por ejemplo, cuestiona mucho a H.G. Wells, al escritor inglés, ¿Ya? y hace una colección de todos los insultos que ha escrito H.G. Wells. Y entonces, tiene un ensayo sobre Américo Castro, que es un intelectual Argentino. ¿Y le trata mal? Lo trata muy mal. Y también sobre Oscar Wilde, habla de la insignificancia técnica de los escritos de Oscar Wilde, ¿no? Pone un estado un poco superior a los... Sí, un poco superior. Yo creo que Oscar Wilde era un genio, ¿no? Era un genio. Con todo, también tenía actos así especiales, pero interesantes. Por ejemplo, cuando yo di una conferencia sobre Pablo Neruda, al que tiene por un gran poeta, pero como sabemos Pablo Neruda era comunista, ese día él se afilió al Partido Conservador, que es minúsculo en la Argentina, ¿no? Es enano. Pero decía que lo ha hecho porque es el único que no puede hacerse totalitario. Ajá. Sí, tenía un gran amor a la libertad y de hecho combatió mucho a la dictadura de Perón. De Perón fue. Sí. Y por eso se le veía como un derechista. Los peronistas sí. abjuraban de él por derechista e incluso por eso no le consideraban un gran escritor. Sin embargo, su genialidad se impuso en el mundo entero. Se impuso en el mundo, pero no le dieron el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel. Entonces él decía que el no darle el premio Nobel es una tradición sueca. Muy buena. Se burlaba. Burla, ¿no? Sí, pero la verdad es que era porque era muy de derecha. Y claro, y era una tradición que año tras año estaba de candidato, sonaba como candidato y no le daban. Y no le daban, sí. ¿no? Entonces, lo mismo claro, que Graham Greene. Una tradición. Sí. O un escritor católico al que tampoco... Católico, no le dieron nunca tampoco. Le dieron nunca, ¿no? Bueno, el premio Nobel no siempre ha sido justo, ¿no? Y este año es un año sin premio Nobel, además. Con sin premio Nobel, con todos los escándalos, dieron a un cantante. En España no dieron a grandes escritores, y dieron a un señor Echegaray que hacía teatro, ¿verdad? Y a Vicente Aleixandre. Bueno, entonces es muy discutible. Luego, y esta conferencia la diste también allí en Santo Domingo. Sí, y yo... Me contabas que además fuiste a otra ciudad dominicana. Fui a Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad, que es una ciudad muy limpia, muy ordenada, me llamó la atención. Tiene un clima más fresco, está en la parte alta de la isla. Será más fresco. Yo no conozco, sí. Conozco República Dominicana, pero no he estado en Santiago de los Caballeros. Y si hablas de que es más fresco, debe ser una ciudad deliciosa, porque, claro, República Dominicana, al estar en el Caribe, en pleno trópico, es extremadamente caliente. Sí, ¿no? es muy caliente. Mucho más caliente que Guayaquil, por Y ejemplo. Santiago de los Caballeros, por el clima, tiene muchas flores. Es un lugar lleno de flores, y han hecho un centro cultural magnífico, estupendo. Yo noto una gran preocupación por la cultura en República Dominicana. A mí me asombró la cantidad de gente que iba a los actos culturales. ¡Qué bien! Y la venta del libro. Claro que le pusimos un precio simbólico nada más. Ya. Pero se vendió gran parte de la edición. ¡Qué bueno! Eso nos falta a nosotros. Aquí el libro es caro. Aquí el libro es caro, el libro es... Y los actos culturales tampoco son demasiado concurridos. Nos falta dedicar más tiempo a la cultura. Me están indicando que se nos acabe el tiempo. No sé si algo más de la viaje, sí. Y lo terminamos. También fui al Instituto Dominicano Diplomático, que es el equivalente de lo que teníamos aquí, Academia Diplomática. Ahí di una conferencia sobre los tratados de paz entre Ecuador y Perú, la negociación en que participé. Tú participaste como diplomático. Y el Plan Binacional de Desarrollo, en el que dirigí yo durante 3 años. Y eso les pareció muy novedoso, asistieron muchos diplomáticos dominicanos. Qué bueno, qué interesante. Qué bueno que hayas estado y qué bueno que hayas venido a contarnos todo esto. Felicitaciones. Gracias. Eduardo, por tu actividad tanto cultural como esta diplomática, que es tan importante que conozcan y que, claro, llama mucho la atención por el hecho de nuestro proceso de paz
con el Perú y con el plan de desarrollo que tú dirigiste. Así que con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,